Estamos ya dentro de nuestra base de datos. Este es el entorno de Access. Hemos creado ya nuestra base de datos y estamos listos para ingresar las tablas. Cerramos esta ventana. Accedemos a la ficha Crear y luego a Diseño de tabla. En Diseño de tabla tengo estas dos columnas, nombre de campo y tipo de datos, que son las más importantes para poder ingresar los campos en una tabla. Empezamos con el campo placa. El tipo de datos lo voy a seleccionar de este conjunto de tipos de datos que me ofrece Access. Selecciono el más apropiado para cada campo. En este caso tengo texto para placa. El tamaño del campo para una placa será de 7 caracteres. Luego tengo el campo que se denomina marca. Este también es un campo texto y lo puedo dejar con un tamaño de 50. Vamos a crear otro campo. Este tipo de datos va a ser un tipo sí o no. Tengo también que registrar la fecha de compra. Es aconsejable no poner espacios entre los campos, sino manejarlos con guión bajo. La fecha de compra tiene un tipo de datos que es fecha hora. Y el formato, vamos a seleccionar fecha corta. Luego vamos a poner el precio diario del alquiler. Acordémonos que esta es una base de datos para registrar los alquileres de los vehículos. El precio diario del alquiler de vehículo, vamos a poner tipo de datos moneda. Una vez que yo tengo ya determinados cuáles son los campos y cuáles son los tipos de datos, procedo a marcar la clave principal. ¿Cómo le indico el campo clave? Tengo que ver aquel campo que identifica como único a cada registro. En el caso de los autos, vendría a ser la placa, ya que no puede haber dos o más autos con la misma placa. Entonces procedo a ponerle clave principal y presionamos clic en guardar para darle un nombre a nuestra tabla, autos. Damos clic en aceptar y listo, ya tenemos en esta parte creada nuestra primera tabla. Bien, vamos a proceder ahora a crear nuestra tabla clientes. Entonces cerramos la tabla autos, que ya no la necesitamos. Nuevamente repetimos el proceso: crear, diseño de tabla, y los pasos son los mismos que ya habíamos estado viendo, ¿no? Entonces escribimos el primer campo, que se denomina cédula del cliente. El tipo de datos, aquí el tipo de datos de una cédula, si en verdad es cierto que lleva solo números, pero le vamos a poner texto por dos simples razones. La primera de ellas, el campo cédula no puede ser numérico, ya que no vamos a hacer operaciones matemáticas con las cédulas. Y otra razón importante, al poner un tipo de datos numéricos no me permitiría registrar las cédulas aquellas que empiezan con el dígito 0. Entonces por eso es que el campo cédula es de tipo texto. Listo. Ahora sí procedemos a determinar una vez más la clave principal para esta tabla. Seleccionamos a la cédula como clave principal, ya que la cédula es única para cada registro que ingrese. Clave principal, damos clic en guardar, seleccionamos un nombre para la tabla, clientes, aceptar y listo. Ya tenemos aquí dos tablas. Podemos ordenar también esta información por tipos, ¿no? Crear nuestra última tabla para completar nuestra base de datos. Clic en crear, diseño de tabla, y vamos a hacer la tabla alquileres. Vamos a poner el primer campo, el número
de alquiler. Este tipo de datos lo vamos a dejar autonumérico para que se genere solo, es decir, cada vez que un cliente vaya a alquilar un vehículo, esto se va a generar automáticamente. Entonces este va a ser el campo clave. De una vez podemos también determinar como campo clave. Luego tengo el siguiente campo, la placa del vehículo. Tiene que ser el mismo tipo de datos y el mismo tamaño que la tabla autos. Texto de 7. Luego tengo la cédula del cliente. También texto y el tamaño, como habíamos acordado, 10 caracteres. Vamos a registrar también aquí en nuestra tabla de alquileres la fecha que salió el vehículo de nuestro concesionario, de nuestra empresa. Entonces la fecha es un tipo de datos fecha hora y el formato que vamos a seleccionar es fecha corta. Continuamos con la fecha de entrada, que es la fecha en la cual nuestro cliente nos devuelve el vehículo. Es también de un tipo fecha hora. Por último podemos añadir un campo que se denomine observaciones para registrar aquí posibles eventualidades que se presenten cuando el cliente vaya a entregarnos el vehículo. Listo, ya teníamos nuestra clave principal. Lo único que nos queda es guardar nuestra tabla, aceptar. Tenemos entonces aquí ya nuestras 3 tablas que conforman nuestra base de datos. Estamos listos para relacionarlas. Entonces vamos a la ficha herramientas de bases de datos y seleccionamos relaciones. ¿Sí? Aquí en relaciones podemos marcar todas las tablas o irlas agregando de una en una para poder relacionarlas. ¿Sí? Yo puedo mover las tablas de acuerdo a cómo las vaya a relacionar. Listo. Entonces, para relacionar las tablas debo tomar en cuenta que debo tener campos comunes entre ellas. ¿Sí? En este caso, tengo yo la tabla autos, el campo placa, y en la tabla alquileres el campo placa. Es importante que estos campos tengan el mismo tipo de datos y el mismo tamaño para relacionar. Entonces, procedo a relacionar. Lo que hago es arrastrar un campo sobre el otro campo, suelto el botón del mouse y tengo la ventana de modificar relaciones. ¿Sí? Entonces voy a crear la relación entre autos y alquileres. Primero me doy cuenta el tipo de relación que estoy creando. En este caso es de 1 a varios, es decir, un auto puede tener varios alquileres. Acá el campo autos es un registro único y acá en la tabla alquileres se puede repetir muchas veces. Luego tengo que darme cuenta lo que dice aquí, que exigir integridad referencial. ¿Qué significa exigir integridad referencial? Al exigir integridad referencial le estamos diciendo a Access que no nos deje introducir datos en una tabla secundaria que vendría a ser la tabla alquileres si previamente no se ha introducido el registro acá en la tabla principal. En otras palabras, no podría yo alquilar un auto si es que antes este no está ingresado, si es que antes este no existe. De esta manera estamos permitiendo que los datos mantengan integridad. Actualizar en cascada, ¿qué quiere decir? Que si yo modifico una placa, esa placa también se modificará
en todos los registros relacionados acá en la tabla alquileres. Y eliminar en cascada, si yo elimino un auto, una placa de acá, todas las placas que están registradas acá en la tabla alquileres también se van a eliminar. Entonces, una vez que yo tengo ya bien claro estos conceptos, procedo a crear la relación. Damos clic en crear y tengo aquí creada ya la relación. Me dice que un auto, varios alquileres. Esta es nuestra primera relación. De la misma manera procedo a crear la relación entre alquileres y clientes. Arrastro el campo cédula de una tabla hacia la otra tabla. Nuevamente verifico el tipo de relación de uno a varios. Damos clic en exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada, aunque estos dos últimos no necesariamente. Ya, damos clic en crear y tengo creada las relaciones entre las tablas autos, alquileres y clientes con alquileres. Es así como se relacionan las tablas en Access. Lo último que nos queda cuando ya tenemos correctas las relaciones es grabar. Damos clic acá en guardar y se está guardando en este momento las relaciones entre las tablas. Listo, entonces hemos relacionado las tablas en Access.